se les dé la oportunidad de hacer morada, ellos van a hacer morada, porque no tienen dónde descansar. Sí, estamos con este tema: desbarataremos ejércitos y asaltaremos muros. Eso nos lo dice en el Salmo 18:29. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. 18, 19. 29. No, 18, el Salmo 18, 29. Hoy ando un poquito ciego. Contigo desbarataré ejércitos. Salmo 18, Aleluya. 29. Con mi Dios asaltaré muros. Amén. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Amén. Amén. Amén, amén. Dice en el 28: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo, Señor, desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Amén. Amén, aleluya. Así es, créanlo, hermanos, créanlo que estamos, si el Señor está con nosotros, estamos listos para que desbaratemos esos ejércitos que vienen contra nosotros y que quieren atacarnos, y también vamos a saltar cualquier obstáculo que haya en nuestro camino. Por eso con Dios asaltaré muros, o sea, cualquier obstáculo que se ponga en nuestro camino también lo cruzaremos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche gracias, lindo Dios y Padre eterno, por esta linda palabra, Señor, que tú has puesto en nuestro pastor, Padre Santo. Que seas tú, Señor, Señor bendito, que Dios te que tome control, que esta palabra grabada en nuestro corazón, Padre Santo. Que sigo pidiendo por mí, mi Rey bendito, Señor de la gloria. Lléneme de su palabra, mi Dios, tu hermoso, poderoso. Lléname, Rey abre nuestros bendito, ojos para que podamos ver, en su Señor, la verdad que eres tú, mi Señor. Gracias te doy, Señor, gracias, te agradezco este privilegio que me das de estar aquí parado en este día, Señor, llevando esta palabra tuya. Gracias te doy, Señor, no tengo palabras para agradecerte. Gracias, Jehová, en el nombre de su Hijo Jesús. Mi alma te alaba, que seas tú, Señor, hablándonos en esta noche. Estamos listos, Señor, tus siervos estamos aquí atentos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Santo eres mi Rey. Aleluya, aleluya. Amén. Pueden tomar su lugar. Este Salmo 18 es un salmo de agradecimiento, ¿verdad?, por las victorias obtenidas, ¿verdad? Es un salmo de que David escribió por el agradecimiento de todas esas batallas, todas esas guerras que liberó, en las cuales salió triunfante. Así que él también tuvo dificultades, sufrió también su reinado, pensando desde su enfrentamiento con Goliat. Pero si recordamos, desde el principio el rey David puso su fe y confianza en Dios desde el principio, desde que se enfrentó a Goliat. Él que dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces él desde pequeño puso su fe y su confianza en Dios. Amén. Desde aquí podemos ver la gran fe que tenía David desde pequeño. Con esa fe David agradó al Señor nuestro Dios, el Señor Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando el primer rey de Israel, que fue Saúl, falló a Dios, Dios le dijo de esta manera: mas ahora tu reino no será duradero. Le quitó toda su descendencia, ya no pudo gobernar, ya no hubo reyes de su familia, porque ese fue una de las cosas que Dios le dijo cuando Saúl falló. Ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, le dijo a Saúl.
Entonces el Señor, nuestro Dios, ya había encontrado a un varón conforme a su corazón. Es una palabra importante, ¿ok? Ese varón fue David. Todo esto está en 1 Samuel 13, ¿verdad? Y yo creo que ya lo han leído. 1 Samuel 13, 14. Y la primera de cuando fue a enfrentar a Goliat está en 1 Samuel 17, 45. Y ese varón, conforme a su corazón, ¿quién fue? David. Por eso se le llama David conforme al corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Pero David, que era un varón conforme al corazón de Dios, del cual Dios mismo dijo también en Hechos 13:22, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Oigan lo que dijo el Señor, hará todo lo que yo quiero, es lo que dijo Dios. Usted se dirá, un varón como David, con el favor de Dios, de esta manera, de haber tenido una vida completamente, debería de tener una vida completamente llena sin problemas. ¿Qué piensan ustedes? Un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué es lo que te viene en tu mente? Que va a ser un hombre que no tiene problemas, que no tiene dificultades, pero nos equivocamos, porque no importa qué tanto favor tengamos del Señor, todos vamos a pasar por pruebas. No hay uno que no vamos a pasar por pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta idea? Porque hoy en día nos han distorsionado la palabra de Dios. Tantas cosas que escuchamos, muchas predicaciones sobre las bendiciones de Dios, que si usted da más tendrá más favor de Dios y que nunca sufrirá ninguna penalidad ni ninguna tribulación, que si usted obedece a su pastor y cumple con todos los requisitos de su organización religiosa tendrá grandes bendiciones. Nos cambian las cosas, nos ponen a ser ¿qué? Siervos de la organización, siervos del pastor, cuando debemos ser siervos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Entonces nos cambian todo esto ¿con qué? Con promesas de que vas a ser bendecido, no vas a ser tocado porque eres hijo de Dios. Fíjense, David siendo conforme al corazón de Dios, vamos a ver todas las dificultades que tuvo. Y así te predican palabras gratas, palabras satisfactorias para ti, palabras halagadoras, elogios, te adulan, todo con un solo propósito tienen, de que te sientas bien y que aportes bien también, ¿para qué? Para que ellos tengan una vida más placentera también, para estar en sus deleites. Y esto ya no lo advierte la palabra de Dios, ya no lo advierte desde el principio. Aquí Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrán estos tiempos, dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ustedes van a encontrar muchas fábulas en las iglesias. Te van a contar un cuento, te van a contar una historia triste, una historia que te va a hacer casi llorar al final. Pero ¿dónde quedó Cristo? ¿Dónde quedó Cristo? Te la acomodan como que es cristiana. Pero si nosotros no necesitamos ese tipo de predicaciones, de que te digan que esta persona sufrió y esto y lo otro, si nosotros estamos viendo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué queremos más? Miren lo que sufrió por nosotros. Esto es que ellos se han dedicado ¿a qué? A hacer esas fábulas para ablandar tu corazón, para ablandar tus sentimientos. Están hablando más de sentimientos que de las cosas de Dios. Te remueven todos tus sentimientos, te hacen sentir mal, te hacen sentir que eres una basura si no das. Entonces estos tiempos han llegado ya desde los que nos advirtió el Señor por medio de la palabra, porque esta palabra es inspirada por Dios. Así es que estos tiempos están aquí.
Tienen comezón de oír, tenemos comezón todos. Aquí estamos hablando de todos. Cuando nos hablan bonito, ahí estamos, rápido. Van a dar. El que digan que van a dar, todos queremos correr, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Esos tiempos ya están aquí hace un buen rato. Ya muchos de estos falsos maestros y pastores se han enriquecido contando fábulas a los creyentes, fábulas que no tienen nada que ver con la verdad, que es una sola, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué nos dejamos engañar? ¿Por qué nos dejamos engañar? Y hay mucha gente engañada, muchos. Usted va a ver iglesias llenas de personas engañadas. La respuesta es fácil, porque queremos oír algo que nos acomode, algo que usted desea, algo con lo cual usted crea que es la vida en Cristo, cuando la verdad es otra. Una más, queremos que el alimento espiritual nos lo den ¿en qué? En nuestra boca. Queremos que este alimento nos lo den en nuestra boca. Y por perezosos salimos siendo víctimas del engaño. Porque si nosotros tuviésemos el tiempo para entrar en la palabra y le pedimos a Dios que nos encienda nuestra lámpara y que nuestro Dios alumbre nuestras tinieblas, Él lo hará. Amén. Porque nos ama y no quiere que seamos engañados y nos conduzcan a la perdición, porque eso es lo que están conduciendo a miles y miles de personas que se llaman cristianas, las están llevando a la perdición. Analicemos la palabra. La palabra, como muchos la predican, no es como muchos la predican. Entonces hubiéramos tenido un rey David sin problemas ni dificultades, ya que era un varón conforme al corazón de Dios. Pero no es así. No importa qué tan cerca esté usted con Dios y cuánto favor usted ha recibido de Dios, eso no impide que usted pase por dificultades o que yo pase por dificultades, batallas, luchas espirituales, pruebas, tribulaciones, enfermedades, pérdida de seres queridos y un sinfín de cosas. Todo esto es parte del plan de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que entender en cada uno de nosotros para nuestro crecimiento, tanto físico, pero también mucho más espiritual. Amén. Ejemplos de hombres con su fe puesta en nuestro Dios, único creador de todas las cosas, sufrieron todo esto y mucho más. José fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado. El rey David, Daniel, fue echado al horno de fuego. Pablo fue perseguido. Entonces estos grandes hombres creyentes en un solo Dios, creador de todas las cosas, y con su fe puesta en Dios, cumplieron y obedecieron el propósito de Dios que puso en su corazón. Estos hombres aún así, haciendo la voluntad de Dios, sufrieron persecuciones, golpes, amenazas de muerte y hasta la muerte, muchos de ellos. Ahora yo me pregunto, ¿por qué muchos pastores, evangelistas y maestros nos hacen creer que nosotros como cristianos somos intocables? Es lo que nos enseñan muchos. Y nos hacen creer que solo recibiremos bienes pero no males. Mi pregunta es, ¿seremos más apreciados que los mártires que fueron primero? Todos esos profetas que fueron asesinados, los discípulos de Jesús fueron asesinados. Entonces quiere decir que nosotros somos más apreciados por Dios que ellos. Estaremos más guapos, quizás. ¿Acaso Dios ha cambiado la forma de cómo nos prepara para la batalla? Porque todo es una preparación para la batalla, para que podamos ¿qué? Enfrentar a todos esos ejércitos. ¿Acaso somos mejores que estos grandes hombres? No, mis hermanos. No somos mejores ni mucho menos, ni tampoco estamos exentos, o sea, libres de estas pruebas y tribulaciones. Entre más nos acerquemos a Dios, más rechazo vamos a recibir del mundo. Entre más santidad alcancemos, más rechazo vamos a recibir del mundo. Imagínense todos nosotros los cristianos solo recibiendo bienes y nunca males. ¿Cómo se exaltaba a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo íbamos a exaltar? ¿Cómo se iba a glorificar? Si todos íbamos a estar bien, a lo mejor los colchones iban a ser de dinero, porque ya no tenías cómo llevarlo al banco.
las almohadas rellenas de dinero. Eso es lo que te quieren hacer creer. Entre más nos acerquemos a Dios, como les digo, vamos a recibir más rechazo. Entonces, todas estas cosas que nos pasan, todas las tribulaciones, todos los problemas, son para que el Señor se glorifique no solamente en nosotros, sino que las personas no creyentes vean la gloria de Dios. Amén, vean cómo el Señor trabaja, vean cómo Él es exaltado a través de nosotros. Y entonces nosotros vamos a poder, ¿qué? Cada prueba, cada detalle, vamos a poder nosotros desbaratar ejércitos y asaltar los muros. ¿Por qué logramos desbaratar esos ejércitos? Así como David sobresale en muchas de las guerras y batallas, así como Daniel sale victorioso de todos y cada una de las acusaciones, ¿se acuerdan que lo acusaban? Que hacían contra él. Así como Pablo escapó muchas veces de ser asesinado, todo esto fue logrado. No vaya usted a creer que todo esto lo lograron por su propia fuerza. No. Esto lo lograron porque anduvieron con Dios y le sirvieron. Y Dios les dio la gran bendición de llenarlos del Espíritu Santo. Amén. Asimismo hoy, si nosotros andamos con nuestro Dios, que es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, y no tiene variación, hermanos, el Señor no tiene variación, Él no cambia. Entonces nosotros también seremos llenos del Espíritu Santo y podremos desbaratar ejércitos y asaltaremos muros. Amén, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo creo. Amén. Que si ponemos a Dios primero, antes del trabajo, primero, antes que nuestros amigos, primero, antes que nuestras posesiones terrenales, primero, antes que cualquier cosa, entonces tendremos la fuerza, la fortaleza que solo Dios da para desbaratar cualquier ejército que acampe alrededor de nosotros. Estamos rodeados, ya como les dije, de entes espirituales del mal y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para que podamos derribar, para que podamos derrotar a estos ejércitos. Y va a haber mucho tropiezo, cuando tú vas caminando va a haber piedras, va a haber personas que te dicen cosas, va a haber muchas cosas que, amén, esos son los muros que tenemos que asaltar, tenemos que cruzar para poder llegar a la victoria final. Amén. Amén, aleluya. Así es, hermanos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Solo Él nos va a dar esa fuerza para que podamos hacer todo esto y que nadie nos pueda parar. Nadie, dice su palabra que nadie nos podrá hacer frente. Cuando estamos completamente llenos del Espíritu, nadie nos puede hacer frente. Muchas personas te quieren decir otra cosa, que estás expuesto, que los espíritus te van a asaltar en ti, que los espíritus te van a posesionar. No, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nada nos podrá hacer frente. Recuerden, nada nos podrá hacer frente. Amén, aleluya. Pero regresemos al rey David. Cuando leímos en Hechos 13:22, tenemos que poner atención a lo que Dios dijo. Aparte de decir que era un varón conforme a su corazón, ¿qué dijo? Cuando les dije que pusieran atención, dijo una palabra clave. Esa palabra es lo que distingue al rey David del rey Saúl. Y esa palabra es el secreto para que nuestro Dios vivo nos ayude a desbaratar cada ejército que venga en contra de nosotros y a cada enemigo oculto. Y también nos va a ayudar a saltar cada muro que el enemigo quiera poner delante de nosotros para que no recibamos las bendiciones de nuestro Dios. Esa palabra dice, Dios hará todo lo que yo quiero. Esa es la diferencia de David con Saúl. David hará todo lo que Dios quiere. Hizo todo lo que Dios quería que hiciera. En cambio, Saúl no hizo todo lo que Dios quería. Saúl desobedeció a Dios. Hizo las cosas que él quería. Esa es la gran diferencia. Y esa es la diferencia entre nosotros los cristianos. Hay cristianos que hacen todo lo que Dios quiere. Y hay cristianos que hacen todo lo que ellos quieren. Y ahí es donde se pierde la bendición, ahí es donde Dios desecha. Cuando tú no haces todo lo que Dios quiere, eres desechado, así como fue desechado Saúl. Aquí vamos a ver el contraste entre Saúl y David, mis hermanos. Dios no se equivoca.
Por eso dijo de David, hará todo lo que yo quiero. Veamos, David tenía amor por la palabra de Dios. Primera cosa, David tenía amor por la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en el Salmo 119. ¿Cuántas veces menciona que ama la ley? ¿Cuántas veces menciona? Lo menciona varias veces. Yo conté 10. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Es en el Salmo 119, en el versículo 97. Y luego en el 140, además apunté 2 aquí, en el versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Qué está diciendo? Que ama la palabra del Señor. Tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que amar los mandamientos, tenemos que amar sus estatutos. Esta era la diferencia entre Saúl. En cambio, Saúl desecha la palabra de Dios. Ahí en 1 Samuel 15:23 le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así es que cuando nos rebelamos, cuando nos oponemos a la palabra de Dios, cuando nos ponemos en contra de la palabra de Dios, dice que es como pecado de adivinación y como idolatría. Cuando nosotros nos rebelamos a la palabra de Dios, que no la queremos hacer, el Señor te está mandando a hacer y no lo quieres hacer, es una rebelión. Y ese es ¿qué? Es pecado como de adivinación. Y es pecado como de idolatría. Amén. Así es que tenemos que tener en cuenta eso también, porque a veces no queremos hacer lo que el Señor nos manda, lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Así Dios le había dicho a Saúl que ¿qué hiciese? Que fuese e hiriera a Amalek y destruyera a todos. ¿Se recuerdan? Que no se apiadara de nadie. Vacas, ovejas y todos. ¿Qué hizo Saúl? No cumplió. Hasta se trajo al rey. Le perdonó la vida al rey. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Desobedeció la palabra de Dios. Y en cambio David siempre respetó la palabra de Dios. Acuérdense que ni siquiera quiso tocar a Saúl teniendo la oportunidad. ¿Por qué decía? ¿Por qué no lo tocaba? Porque era el ungido de Dios. Lo respetó. ¿Qué está haciendo ahí? Está respetando la palabra de Dios. Está haciendo la palabra de Dios. Amén, amén. Cristo vive. En esa ocasión él tuvo la oportunidad de matarlo, ya que Saúl lo estaba siguiendo. Si Saúl lo hubiese encontrado, Saúl sí lo hubiese matado. Y no lo hizo por respeto a la autoridad superior que es Dios. Saúl, en cambio, no respeta la autoridad de Dios, que es en ese tiempo la representaba ¿quién? El profeta Samuel. ¿Se recuerdan que también le dijo que se esperase para que Samuel llegase a hacer el holocausto y la ofrenda? ¿Y qué hizo este hombre? Como miró a todo su pueblo desesperado y que ya estaban y no llegaba el profeta, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo que le trajeran el holocausto y las ofrendas y que él lo iba a hacer, y él lo hizo. Entonces en eso llegó Samuel y dijo, ¿qué has hecho? ¿Y qué le respondió Saúl? Porque vi que el pueblo se me desestaba. Entonces, ¿qué hizo? Y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, hasta tercera todavía se vanagloria, se esforzó y ofreció el holocausto. Así nos pasa a unos de nosotros. Decimos que hacemos bien cuando estamos desobedeciendo. Entonces es cuando Dios lo desecha. Dios le hubiera confirmado su reinado sobre Israel para siempre, como lo hizo con David, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque fue desechado. Por último, Saúl guardaba el pecado. Él lo guardaba, ya ven que se lo trajo. Todas las cosas que él le dijo que no, las trajo. Así hacemos muchos de los cristianos.
Guardamos todavía aquellas cosas que no debemos de guardar. Todavía está el disco de Julio Iglesias, no lo quiero tirar. Ya tiene 20 años ahí, no lo tocas, no lo pones, pero no lo quieres tirar. ¿Estás guardando el qué? El pecado. Estás guardando cosas que eran el pecado. Todavía lo tienes ahí guardado en una caja. Todavía tienes guardadas cosas de tus recuerdos de cuando andabas en el pecado. O sea, estás guardando el pecado. Él se trajo las ovejas, las vacas. ¿Y qué dijo? Para sacrificarlas a Jehová. Tenía pretexto, ¿verdad? Así nosotros también buscamos pretextos. Oh, lo tengo guardado porque no sabemos a veces ni qué decir. ¿Por qué lo tienes guardado? Porque aún estás guardando el pecado. Aún estás guardando ese recuerdo de cuando andabas de pecador. Eso que él trajo representa el pecado. Y no se arrepentía. En cambio, David se arrepintió de su pecado. Se arrepintió de su pecado que cometió cuando estuvo en esta ocasión que tomó a esta mujer y la llevó con él, ¿verdad? Y después quiso tapar su pecado y mandó al frente de la guerra al esposo. Entonces vino el profeta Natán y les reclamó y dijo que ese hombre merecía la muerte y era él mismo el que había hecho. Entonces es cuando él se arrepintió. Ahí entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. O sea, no pecamos contra el hermano. Yo no peco contra mi esposa. Si yo caigo en adulterio, no peco contra ella, peco contra Dios. Porque yo conozco el mandamiento, yo conozco la verdad, yo conozco la palabra. Entonces él sabía que había pecado contra Dios. Entonces en el Salmo 51 podemos ver claramente su arrepentimiento desde lo más profundo del corazón. Ahí en el Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios. Del 1 al 4. En cambio, Saúl no se arrepintió. Él se ensaltaba diciendo que él se esforzó en hacer esto. Se esforzó en hacer lo que no le pertenecía hacer. En cambio aquí David dice: ten piedad de mí, oh Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este tipo de oración es la que tenemos que hacer nosotros, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pongamos especial atención, hermano. Amén. Como podemos ver, los dos fueron escogidos. Los dos fueron escogidos por Dios, tanto Saúl como David, para reinar en el pueblo de Israel. Aquí todos y en todas las congregaciones Dios los ha escogido, pero nosotros somos los que escogemos no obedecer. Muchos escogen no obedecer, escogen el no obedecer. Los dos empezaron bien. Igualmente aquí muchos empezamos bien y muchos se desvían al final. Los dos empezaron bien y los dos tuvieron una muerte. Por eso también es lo que vemos: cuando un cristiano es verdadero, va a morir tranquilamente. Cuando un cristiano no es verdadero, usted lo va a ver en su muerte, si lo alcanza a ver. Así dice en Primera de Crónicas cómo murió Saúl. Primera de Crónicas 10:13. Dice ahí en Primera de Crónicas 10:13: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, recuerden también, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Perdió todo.
En cambio, David terminó bien, ahí en Primera de Crónicas, pero en el 29, 28. Murió en buena vejez, lleno de ¿qué? De días, o sea que estaba en grande edad, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar, ¿quién? Su hijo Salomón. ¿El otro qué? Ni uno de sus hijos reinó. Así de esta manera pasarán muchos de nosotros, que nos llamamos cristianos. Unos seremos desechados y otros terminarán su carrera bien por una simple razón. Unos serán como David, harán todo lo que Dios quiere, y otros serán como Saúl, harán lo que ellos quieren. Escucharán la palabra de Dios solo lo que les acomode, y lo demás lo rechazan o lo desecharán. Pero haciendo todo lo que Dios quiere, como hizo David, si obedecemos su palabra, mantenernos en la vela de esa palabra, listos, llenos del Espíritu Santo, llenos de ese aceite para que nuestra vela nunca se apague, pidiendo que se nos abra el oído espiritual para que cuando nos llame estemos prontos para hacer todo lo que Él quiere. Entonces no nos importará que tantos ejércitos vengan en contra de nosotros, los desbarataremos, y no importa que tantos obstáculos haya en nuestro camino, los saltaremos. Nos protegerá con el escudo de la fe. Amén. Y con la espada más cortante que es de 2 filos, su palabra, y desbarataremos esos ejércitos calzando los pies con el apresto del evangelio de la paz. Asaltaremos muros más altos que sean, por más altos que sean, o por más gruesos, que ya ve que en estos tiempos de guerra hacían unos muros gruesísimos para que no los pudieran traspasar. No importando qué tan altos sean y qué tan gruesos sean, nosotros los podremos esquivar y podremos brincar sobre ellos, y pasaremos sobre ellos y llegaremos a la victoria final y seremos coronados de gloria allá con nuestro Señor Jesucristo, con la mano de Jehová y diadema de reino en la mano de Dios tuyo, que es mi mismo Dios. Solo hay uno y tiene nombre precioso, se llama Jesús. Amén. Así es que, hermanos, tenemos que proseguir, que seguir, tenemos que entender la palabra de Dios, que no es todo felicidad, que no es todo bendición. Tenemos que recibir los males. Job lo dijo, que acaso solamente recibiremos lo bueno y lo malo no. Tenemos que entender que para recibir también esa fuerza, ese poder, para poder vencer todas esas dificultades que vienen, tenemos que entender que tenemos que hacer ¿qué? Las cosas que el Señor manda. Amén. Tenemos que obedecer, tenemos que ser como David, que hacía todo lo que Dios quería que hiciese. Si nosotros hacemos todo lo que el Señor nos pide, vamos a estar bendecidos. Amén. Vamos a morir como murió David, con largos días, una buena vejez llena de días, de riquezas y de gloria. Y van a estar ¿qué? Nuestros hijos reinando en nuestro lugar. Amén. Van a estar haciendo las cosas que nosotros dejamos en sus manos. Amén. Ellos las van a ¿qué? A manejar de una manera sabia, así como Salomón manejó el reinado de una manera sabia. Nuestros hijos sabemos que los vamos a dejar preparados. ¿Para qué? Claro, estamos luchando todos los días porque nuestros hijos lleguen a nosotros, a Dios. Y no vamos a dejar de orar por ellos, no vamos a perder la fe. Sabemos que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Nosotros seguiremos buscando de Él, nosotros seguiremos pidiéndole a Dios por nuestros hijos, y también vamos a hacerlo con nuestro ejemplo. Amén. Ellos van a venir cuando vean nuestro ejemplo, cuando vean cómo nosotros caminamos, cómo el Señor nos ha cambiado, cómo el Señor nos ha transformado desde esas feas personas que éramos. Bueno, yo hablo por mí, ¿verdad? De esa manera horrible como nos comportábamos a como nos comportamos hoy. Amén. Ellos ven, ellos te están viendo desde que están pequeños. Desde que están pequeños ellos tienen en su mente todo lo que tú hacías, todo
esposa me reclama a veces las cosas terribles que hacía. Me lo traía aquí al Northside, a las cantinas, y lo dejaba dentro del carro con el otro amiguito de él, yo y el otro señor, que éramos muy amigos. Y al cabo de aquí los vemos de la ventana de la cantina. Cosas terribles que a ellos no se les va a quitar de su mente. Eso no va a pasar. Pero gloria a Dios que ¿qué? Amén, Que estamos ahora en este caminar. Ahora tenemos que esforzarnos por continuar en este caminar y hacer todo lo que Dios quiera. Todo lo que Dios quiera. Aleluya. Y vamos a ser bendecidos, vamos a ser fortalecidos, vamos a estar llenos del Espíritu Santo, vamos a estar listos para cualquier batalla, para cualquier ejército que se nos quiera enfrentar. Vamos a estar listos para desbaratar esos ejércitos. Amén. Por eso dice el Salmo 91 que caerán 1000 y 10,000 a tu día. Porque no pueden llegar a ti, porque estamos llenos del Espíritu Santo. No llegará a nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre Santo. Vamos a pararnos.